La historia de Bruce Gernon Jr. es fascinante y ha sido objeto de mucha especulación y debate. Bruce Gernon Jr. era un piloto experimentado con más de 1000 horas de vuelo. El 4 de diciembre de 1970 despegó de la isla de Andros, en las Bahamas, en un pequeño avión, con destino a Miami, Florida. Mientras volaba sobre el área llamada el Triángulo de las Bermudas, Gernon Jr. se encontró con una nube extraña que parecía la entrada a otro mundo. La nube era circular y parecía tener un centro claro, rodeado de una niebla blanca. Bruce decidió investigar y entró a la nube. Al entrar en la nube, el avión fue envuelto en una luz blanca intensa, y Bruce experimentó una sensación de tiempo comprimido, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz era tan intensa que Junior tuvo que cerrar los ojos. Cuando Bruce abrió los ojos, se dio cuenta que había viajado en el tiempo y el espacio. El avión se encontraba en un lugar desconocido, rodeado de montañas y valles que él no reconocía. Bruce afirmó haber visto criaturas extrañas, como seres de luz que flotaban en el aire. Después de varios minutos, Bruce se dio cuenta de que debía regresar a su propio tiempo y espacio. Logró controlar el avión y salió de la nube, encontrándose de nuevo en el Triángulo de las Bermudas. Gernon Jr. informó de su experiencia a las autoridades aeronáuticas, pero no se encontraron explicaciones lógicas para lo que había sucedido. La historia de Gernon Jr. ha sido objeto de mucha especulación y debate, y algunos lo han relacionado con la existencia de portales dimensionales o agujeros de gusano. Es importante destacar que la historia de Gernon Jr. no ha sido verificada, y algunos la consideran una historia de ficción o una interpretación errónea de un fenómeno natural. Sin embargo, la historia sigue siendo fascinante y ha inspirado a muchos a investigar más sobre el Triángulo de las Bermudas y sus fenómenos paranormales. El barco Ellen Austin. La historia del Ellen Austin es uno de los casos más famosos y misteriosos asociados con el Triángulo de las Bermudas. En 1881, el barco Ellen Austin, un buque mercante estadounidense, estaba navegando por el área del Triángulo de las Bermudas, cuando se encontró con un barco abandonado y sin nombre. El capitán del Ellen Austin decidió abordar el barco misterioso, y descubrió que estaba en perfectas condiciones, con todos los suministros y provisiones intactas, pero sin tripulación a bordo. El capitán del Ellen Austin decidió remolcar el barco misterioso hacia el puerto más cercano, pero cuando estaban a punto de llegar, por causa de una tormenta, el barco misterioso se separó del remolque y desapareció en el mar. El Ellen Austin continuó su viaje, pero pronto se encontró con el mismo barco misterioso de nuevo. Esta vez el capitán decidió no abordarlo y siguió con su ruta. Sin embargo, el barco misterioso comenzó a seguir el Ellen Austin y el capitán empezó a sentirse perseguido. Finalmente, el Ellen Austin logró escapar del barco misterioso, pero la tripulación estaba traumatizada por la experiencia. El capitán informó de los hechos a las autoridades, pero no se encontraron explicaciones lógicas para lo que había sucedido. La historia del Ellen Austin, algunos la han relacionado con la existencia de barcos fantasmas o con la actividad paranormal en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, la historia sigue siendo un misterio sin resolver. El vuelo 19. El vuelo 19 es uno de los casos más famosos y misteriosos de la historia de la aviación. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de entrenamiento TBM Avenger del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, conocido como el vuelo 19,
despegaron de la base aérea Ford en Florida para realizar un vuelo de entrenamiento rutinario sobre el Triángulo de las Bermudas. Los aviones estaban tripulados por 14 pilotos y navegantes experimentados, y el vuelo estaba programado para durar 2 horas. Sin embargo, después de algunos minutos, los pilotos comenzaron a informar de problemas con la navegación y la comunicación. El líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, informó que estaba perdido y que no podía encontrar el camino de regreso a la base. Los otros pilotos también comenzaron a informar problemas similares, y pronto se hizo evidente que algo estaba muy mal. A pesar de los esfuerzos de los controladores aéreos para guiarlos de regreso a la base, los aviones del vuelo 19 desaparecieron uno a uno, sin dejar ningún rastro. No hubo llamadas de socorro ni señales de desastre, simplemente desaparecieron. La búsqueda y rescate fue una de las más grandes en la historia, con cientos de aviones y barcos buscando a los desaparecidos. Sin embargo, no se encontró nada, ni restos de los aviones ni cuerpos de los pilotos. La desaparición del vuelo 19 sigue siendo un misterio sin resolver y ha sido objeto de especulación y teorías, incluyendo la existencia de portales dimensionales, ovnis y otras explicaciones paranormales. Sin embargo, la causa real de la desaparición sigue siendo desconocida. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia te asombró más? ¿Y qué explicación podrías dar a estos misteriosos casos en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas, desde desapariciones inexplicables hasta teorías que desafían la lógica. Acompáñame a este viaje hacia lo desconocido. La ciudad perdida de la Atlántida. La conexión entre el Triángulo de las Bermudas y la ciudad perdida de la Atlántida es una de las teorías más fascinantes y controvertidas. Según esta leyenda, la Atlántida, descrita por Platón, que desapareció bajo del agua hace miles de años, estaría enterrada en las profundidades del océano, cerca o dentro del área conocida como el Triángulo de las Bermudas. La leyenda sostiene que los atlantes poseían una tecnología avanzada, basada en cristales de energía. Estos cristales, según la leyenda, eran utilizados como fuente de energía masiva para alimentar su civilización. Sin embargo, tras el colapso de la Atlántida, algunos de estos cristales permanecieron activos bajo el agua. Se dice que las emanaciones de estos cristales interfieren con los sistemas de navegación modernos, como brújulas, radares y radios, causando desorientación, accidentes y desapariciones. Algunos relatos incluso mencionan avistamientos de luces misteriosas provenientes del agua, atribuidas a estos cristales energéticos. Exploradores y teóricos han afirmado haber descubierto estructuras submarinas en el área del Triángulo de las Bermudas, que podrían ser vestigios de la Atlántida. Uno de los hallazgos más famosos es la llamada Bimini Road, una formación rocosa sumergida debajo de las Bahamas. Aunque algunos creen que es una estructura artificial, otros científicos la consideran una formación natural. Si bien la idea de la Atlántida y sus cristales energéticos es fascinante, no hay pruebas científicas que respalden esta teoría. Sin embargo, el mito sigue capturando la imaginación de muchos, ya que mezcla elementos de historia antigua, arqueológica y fenómenos sobrenaturales. En definitiva, la conexión entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas sigue siendo una de las leyendas más populares y misteriosas
asociadas con esta región del océano. Portales dimensionales. La idea de los portales dimensionales en el Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas más intrigantes y especulativas sobre este misterioso lugar. Según esta teoría, el área actúa como un punto de acceso a otras dimensiones, lo que explicaría las desapariciones inexplicables de barcos, aviones e incluso personas. Pero ¿cómo funcionarían los portales dimensionales según la leyenda? Primero, podrían ser fenómenos gravitacionales o energéticos. Algunas versiones sugieren que en el Triángulo de las Bermudas existen anomalías gravitacionales o incluso electromagnéticas que provocan la apertura espontánea de portales a otras dimensiones. Otras teorías relacionan el triángulo con distorsiones en el tejido del espacio-tiempo, creando agujeros de gusano que transportan objetos a lugares desconocidos o incluso a épocas diferentes. Desapariciones súbitas. Se dice que estos portales aparecen y desaparecen al azar, haciendo que barcos y aviones sean tragados sin dejar rastro. Esto explicaría la ausencia de restos o señales de emergencia. En el vuelo 19, los pilotos de este famoso escuadrón de entrenamiento en 1945 reportaron problemas de navegación y brújulas erráticas antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos creen que entraron a un portal dimensional. La niebla misteriosa. Testimonios de marineros y pilotos describen una niebla eléctrica o una nube extraña que los envuelve y desorienta, llevándolos a desaparecer o en raros casos a reaparecer en lugares inesperados, como en el caso de Bruce Gernon. Este piloto privado afirmó que en 1970 atravesó una nube en forma de túnel cerca del triángulo, lo que lo transportó instantáneamente a una distancia imposible en el tiempo que tomó su vuelo. Según la historia de Gernon, esto podría haber sido evidencia de un portal dimensional. Aunque la ciencia no apoya la existencia de portales dimensionales, las anomalías reportadas en el Triángulo de las Bermudas, como fallos en el sistema de navegación, podrían explicarse como fenómenos naturales, como variaciones geomagnéticas, tormentas súbitas o corrientes oceánicas inusuales. A pesar de la falta de evidencia concreta, la idea de portales dimensionales sigue siendo fascinante, convirtiendo el Triángulo de las Bermudas en un punto clave para teorías de mundos paralelos. La maldición del Kraken. La leyenda del Kraken, en el contexto del Triángulo de las Bermudas, es una de las historias más antiguas y escalofriantes asociadas con este misterioso lugar. Según esta teoría, un monstruo marino gigante habita en las profundidades de esta región, acechando barcos y arrastrándolos al fondo del océano. El Kraken es una criatura de pesadilla. Es una figura mitológica, originaria del folclore escandinavo, descrito como un calamar o un pulpo colosal, capaz de destruir barcos enteros con sus tentáculos. Aunque tradicionalmente se asocia con las aguas del Atlántico Norte, la leyenda ha sido adaptada en el Triángulo de las Bermudas, debido a las desapariciones inexplicables de la zona. Los defensores de esta teoría creen que muchas embarcaciones que desaparecen en el triángulo son víctimas del Kraken, que las destruye o las arrastra hacia su guarida en el fondo marino. Algunos informes de marinos mencionan haber visto enormes formas bajo el agua,
sombras que se mueven con una rapidez aterradora, o incluso tentáculos emergiendo de las profundidades. En algunos casos, los barcos han sido encontrados dañados, como si hubieran sido atacados por una fuerza descomunal. Aunque las corrientes oceánicas y accidentes naturales también podrían ser responsables. Se dice que este kraken tiene tentáculos tan largos que podría envolver barcos enteros. La criatura sería extremadamente astuta, capaz de acechar a sus presas antes de atacar. Vive en cañones submarinos profundos, como los que se encuentran en el Triángulo de las Bermudas, y solo sube a la superficie para cazar. Aunque el kraken en sí es un ser mitológico, la existencia de calamares gigantes reales ha sido confirmada por la ciencia. Estas criaturas pueden medir hasta 13 metros y habitan en aguas profundas. Es posible que antiguos marineros confundieran estas criaturas con monstruos marinos, así creando la leyenda. En el Triángulo de las Bermudas, los testimonios sobre el kraken podrían explicarse como fenómenos naturales, tormentas súbitas, remolinos o fuertes corrientes marinas que pueden causar hundimientos y daños en embarcaciones. La fascinación por criaturas marinas gigantes ha llevado a exageraciones de incidentes reales. La leyenda del kraken en el Triángulo de las Bermudas simboliza el miedo a lo desconocido que aún sentimos por las profundidades del océano. Aunque no hay pruebas de su existencia, sigue siendo una historia que alimenta la imaginación y mantiene vivo el misterio de esta región. Pero déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de las misteriosas historias del Triángulo de las Bermudas? ¿Son mitos, coincidencias o algo más allá que aún no comprendemos? La niebla eléctrica del Triángulo de las Bermudas. La leyenda de esta misteriosa niebla es una de las explicaciones más intrigantes para las desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas. Según relatos de pilotos y marineros, esta extraña niebla, gris o blanquecina, aparece de repente envolviendo embarcaciones y aeronaves, interfiriendo con los instrumentos y en algunos casos causando efectos inexplicables como saltos en el tiempo y el espacio. Características de la niebla. Los testimonios describen la niebla con las siguientes particularidades: aparición repentina y envolvente. Se dice que la niebla surge de la nada y que rodea completamente al barco o avión. Interferencia con instrumentos electrónicos. Brújulas, radios, GPS y otros dispositivos dejan de funcionar correctamente. Sensación de desorientación temporal y espacial. Algunas personas reportan haber viajado distancias imposibles en poco tiempo. Desapariciones y anomalías. En casos extremos, se dice que la niebla puede hacer que barcos y aviones desaparezcan por completo. Explicaciones posibles. Aunque no hay pruebas científicas concretas de la niebla, algunos investigadores han tratado de explicar este fenómeno de varias maneras. Tormentas eléctricas y microondas atmosféricas. El Triángulo de las Bermudas es propenso a tormentas eléctricas súbitas que pueden crear descargas de plasma que afectan los instrumentos, nubes de energía electromagnética. Algunos creen que el área contiene anomalías geomagnéticas que pueden afectar brújulas y radares. Gas de metano. Se ha propuesto que explosiones de gas metano en el fondo del océano podrían generar nubes densas que afectan la visibilidad y la navegación. Efectos psicológicos y percepción humana.
La niebla densa puede causar desorientación y pánico, haciendo que las personas pierdan la noción del tiempo y el espacio. ¿Es la niebla eléctrica una puerta a otras dimensiones? Algunos teóricos de lo paranormal sostienen que la niebla es una manifestación de una distorsión en el espacio-tiempo, lo que explicaría por qué algunas embarcaciones y aviones desaparecen sin dejar rastro. Esta teoría se relaciona con la idea de portales dimensionales en el Triángulo de las Bermudas. La niebla eléctrica sigue siendo un fenómeno envuelto en misterio. Aunque la ciencia aún no ha demostrado su existencia, los testimonios como el de Bruce Gernon han mantenido viva esta leyenda. Ya sea un fenómeno meteorológico extremo, una anomalía electromagnética o un vórtice interdimensional, la niebla eléctrica es una de las teorías más escalofriantes del Triángulo de las Bermudas. Extraterrestres y abducciones en el Triángulo de las Bermudas. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha dado lugar a muchas teorías paranormales, y una de las más populares es que los extraterrestres tienen una base oculta en esta zona, o utilizan el área como un portal para realizar abducciones. Según esta teoría, barcos y aviones que desaparecen en la región en realidad son secuestrados por seres de otros mundos para realizar experimentos o investigaciones sobre los humanos. Evidencias y testimonios sobre la actividad extraterrestre. Luces extrañas en el cielo y en el océano. Pilotos y marineros han reportado avistamientos de luces misteriosas moviéndose a gran velocidad o flotando en el cielo sin explicación lógica. Algunos testimonios también mencionan esferas de luz bajo el agua, lo que ha llevado a la hipótesis de que una civilización alienígena podría estar operando desde la base submarina de la región. Abducciones de barcos y aviones. Esta teoría sugiere que los extraterrestres están interesados en estudiar la tecnología humana y por eso secuestran aviones y barcos en el Triángulo de las Bermudas. Algunos de estos casos incluyen desapariciones sin rastro, donde no se han encontrado restos ni señales de emergencia. Relato del vuelo 19 y las últimas palabras del piloto. En 1945, el escuadrón de entrenamiento vuelo 19 desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Se dice que la última transmisión de radio captada mencionó que estaban viendo algo inexplicable y que sus brújulas dejaron de funcionar. Algunos creen que los pilotos fueron abducidos y nunca regresaron. Hipótesis de bases alienígenas submarinas. Investigadores del fenómeno OVNI han sugerido que en el fondo del Océano Atlántico, en la región del Triángulo de las Bermudas, podría haber una base alienígena oculta. Se han registrado testimonios de objetos que emergen del agua a alta velocidad, lo que podría identificar como OVNIs, objetos submarinos no identificados. Explicaciones científicas posibles. Se dice que no hay pruebas sólidas de la actividad extraterrestre en el Triángulo de las Bermudas. Algunos científicos ofrecen explicaciones alternativas para estos fenómenos. Luces en el cielo podrían ser causadas por descargas eléctricas en la atmósfera, reflejos de estrellas o satélites en órbita. Objetos submarinos misteriosos son posibles debido a liberaciones de gas metano en el fondo del océano que pueden causar burbujas de gran tamaño y alterar la flotabilidad de los barcos. Desapariciones sin rastro. Muchos pueden deberse a corrientes marinas poderosas que arrastran los restos de aviones y barcos lejos del área del incidente. ¿Realidad o mito? El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un foco interesante para teóricos de lo paranormal y ufológico. Aunque la ciencia no ha confirmado la existencia de extraterrestres en la zona,
Los relatos sobre avistamientos, luces extrañas y desapariciones sin explicación han mantenido viva la creencia de que algo fuera de este mundo podría estar ocurriendo en este enigmático rincón del océano. El misterio del mar celeste y su conexión con el Triángulo de las Bermudas. El mar celeste es uno de los casos más enigmáticos en la historia marítima. Aunque su hallazgo ocurrió fuera del Triángulo de las Bermudas, algunos creen que la tripulación pudo haber sido víctima de energías sobrenaturales relacionadas con esta misteriosa región del Atlántico. El caso de Mar Celeste. Fecha de hallazgo: 5 de diciembre de 1872. Ubicación: en el Atlántico, fuera del Triángulo de las Bermudas. Estado del barco: a la deriva, en perfectas condiciones, pero completamente vacío. Tripulación desaparecida: 10 personas, incluyendo el capitán Benjamin Bridge, su esposa, su hija y los marineros. Carga intacta: transportaba barriles de alcohol y casi todos estaban intactos. Condiciones a bordo: no había señales de lucha, violencia ni daños evidentes. ¿Cómo se relaciona con el Triángulo de las Bermudas? Desaparición sin rastro. El caso del Mar Celeste se asemeja a las desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones han sido encontrados sin tripulación o han desaparecido sin dejar rastro. Algunas teorías sugieren que una fuerza sobrenatural o electromagnética pudo haber afectado a la tripulación, llevándolos a desaparecer de manera misteriosa. Fenómeno de la niebla eléctrica. Algunos creen que el Mar Celeste atravesó una anomalía temporal o un portal dimensional, similar a los relatos sobre la niebla eléctrica del Triángulo de las Bermudas, y que la tripulación quedó atrapada en otro plano de la existencia. Influencia de la Atlántida y los cristales de energía. Teóricos del misterio han vinculado la desaparición del Mar Celeste con la supuesta energía oculta de la Atlántida, que algunos creen que está ubicada bajo el Triángulo de las Bermudas. Se dice que cristales de energía atlante pudieron haber causado una alteración electromagnética que afectó la percepción de la tripulación, llevándolos a actuar de manera irracional y a abandonar el barco. Actividad extraterrestre. Dado que algunas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas han sido atribuidas a ovnis y a abducciones alienígenas, algunos especulan que la tripulación del Mar Celeste pudo haber sido secuestrada por seres de otro mundo. Otras posibles explicaciones. Si bien las teorías paranormales son fascinantes, los historiadores y científicos han propuesto otras explicaciones más racionales para la desaparición de la tripulación del Mar Celeste. Explosión de vapores de alcohol. Algunos creen que los barriles de alcohol pudieron haber liberado gases inflamables, haciendo que la tripulación entrara en pánico y abandonaran el barco en un bote salvavidas, para después no poder regresar. Tormenta o tsunami. Una ola gigante pudo haber arrastrado a la tripulación al mar sin hundir el barco. Piratería o motín. Aunque no hubo signos de violencia, algunos sugieren que la tripulación pudo haber sido atacada o que ocurrió un motín. Efecto psicológico de aislamiento. El miedo, el pánico o una alucinación colectiva pudieron haber llevado a la tripulación a tomar una decisión fatal. El Mar Celeste sigue siendo un caso sin resolver, y aunque no desapareció en el Triángulo de las Bermudas, su historia encaja con muchos de los elementos del misterio en esta región. ¿Fue víctima de fenómenos paranormales, una adopción extraterrestre o simplemente un trágico accidente? La verdad sigue siendo un enigma, lo que lo convierte en una de las leyendas más escalofriantes de la historia marítima. Y déjame tu opinión en los comentarios.
¿Qué piensas sobre estas misteriosas leyendas? ¿Y qué secretos oculta el Triángulo de las Bermudas?